¿Qué tal? Mi nombre es Eric Jauregui Flores de la carrera de Ingeniería Industrial. Este video se va a hacer para fines académicos de la materia de Estadística Inferencial número 2 en la unidad 4 que refiere al control estadístico de procesos. El libro que vamos a basarnos es el libro de Mario F. Triola, Estadística. Vamos a ver temas de control estadístico de procesos. El tema 14.2, gráficas de control para variación y la media, y el tema 14.3, gráficas de control para atributos. Comenzando con el tema 14.2, gráficas de control para variación y la media. Concepto clave está en esta sección estudiamos la construcción de gráficas de racha, gráfica R y gráficas para monitorear características importantes de datos a lo largo del tiempo. Usaremos este tipo de gráficas para determinar si un proceso es estadísticamente estable o si está bajo control estadístico. La definición nos dice que los datos de los procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resulte de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Las características de los datos de procesos pueden cambiar a lo largo del tiempo. Existen compañías que han ido a la bancarrota por haber permitido involuntariamente que el proceso de fabricación se deteriorara al no ejercer supervisión constante. Esas compañías tienen problemas para monitorear los datos de procesos. Las gráficas de racha. Existen varios métodos que se pueden emplearse para monitorear un proceso, así asegurar la característica deseadas no cambie. El análisis de una gráfica de racha es un método de este tipo. Una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo, un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se utiliza para ver la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. Y vemos un ejemplo de una tabla, de una gráfica de racha de las temperaturas individuales. La interpretación de esta gráfica de racha nos dice que los datos de un proceso pueden tratar como si provinieran de una población como una media, desviación estándar de distribución, otras características constantes únicamente cuando el proceso es estable o únicamente cuando el proceso es estable. Aquí vemos varios ejemplos de las gráficas de rachas para ir sabiendo cómo se interpretan. En el punto A vemos que hay una evidente tendencia creciente que corresponde a valores que se incrementan con el paso del tiempo. Aquí vemos cómo va creciendo la tendencia. Si es un proceso de llenado, continuará este tipo de operasión. Las latas se llenarían con más y más bebida de Coca-Cola hasta que el líquido comenzara a derramarse y los empleados terminarían nadando en medio de la fábrica. En la B tenemos que hay una evidente tendencia descendente, de manera que corresponde que los valores disminuyen de una manera estable. Las latas se llenarían con menos y menos bebida de Coca-Cola hasta que quedaran vacías. Un proceso como este requiere una revisión completa de las latas con la finalidad de llenarlas con suficiente cantidad para distribuirlas a los consumidores. En la tabla B podemos interpretarla de una manera que hay un desplazamiento hacia arriba. Una gráfica de racha como esta podrá resultar de un ajuste en el proceso de llenado, provocando que los valores posteriores sean altos. Pasamos a la gráfica D, que nos dice que existe un desplazamiento hacia abajo. Los primeros valores son relativamente estables, pero después algo sucede, pues los últimos valores son relativamente estables, aunque hay un nivel mucho más bajo. En la gráfica número E nos dice que el proceso es estable, salvo por un valor excepcionalmente alto. La causa de este valor tan fuera de lo común debe investigarse. Tal vez las latas
se atascaron temporalmente o una lata en particular se llenó 2 veces en lugar de una. En la tabla número F existe un valor excepcionalmente bajo. Es necesario que se investigue la causa de dicho valor. Quizá la boquilla de llenado se atascó temporalmente. Hay un patrón en la número G, nos dice que hay un patrón cíclico o repetitivo. Como es evidente, ese patrón no es aleatorio y, por lo tanto, revela un proceso estadísticamente inestable. Tal vez se haya efectuado un reajuste periódico excesivo a la maquinaria, lo cual provocó que se busque continuamente algún valor deseado, pero sin éxito. La variación aumenta con el paso, en la número H, la variación aumenta con el paso del tiempo. Este es un problema muy común en el control de calidad. El efecto neto es que los productos varían más y más, hasta que casi todo resulta defectuoso. Por ejemplo, algunas latas de la bebida de Coca-Cola se derramarán, desperdiciando el producto, y otras no se llenarán por completo y no podrán distribuirse a los consumidores. Esos son algunos ejemplos de la lectura que le podemos dar a las gráficas de racha. Una gráfica de control. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media elaboración, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo. Incluye una línea central, así como un límite de control inferior, LSI, y LSC, que es límite de control inferior. La línea central respeta un valor central de medidas de características, de mediciones de características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Tenemos un límite superior y un límite inferior. Interpretación de las gráficas de control. Al interpretarse la gráfica de control, la siguiente advertencia es extremadamente importante. Los límites de control superior e inferior de una gráfica se basan en el comportamiento real del proceso y no en el comportamiento deseado, y los límites superior e inferior se desvinculan totalmente de cualquier especificación del proceso estipulada por un fabricante. Al investigar la calidad en algún proceso hay comúnmente dos preguntas importantes que deben plantearse. 1. Con base al comportamiento actual del proceso, podemos incluir que el proceso está bajo un control estadístico. Y número 2. Los bienes o servicios del proceso cumplen con las especificaciones de diseño. Los métodos de este capítulo se dirigen a responder la primera pregunta, pero no a la segunda. Es decir, nos enfocamos en el comportamiento del proceso objetivo de determinar si ésta se encuentra bajo control estadístico. Además, debemos comprender con claridad los criterios específicos para determinar si un proceso está bajo control estadístico, es decir, estadísticamente estable. Estos son algunos de los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Número 1, cuando hay un patrón o una tendencia o ciclo que evidentemente no es aleatorio. Número 2, cuando hay un punto que está fuera de la región entre el límite superior o inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Número 3, la regla de la racha 8. Existen 8 puntos consecutivos, 2 por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Número 4. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Número 5. Hay 14 puntos consecutivos alternadamente arriba y abajo que indican un incremento, decremento y así sucesivamente. Dos de 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Y último número, 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea. Ahora vamos a ver el ejemplo número 1, que es el ejemplo monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que se le ha reportado variación de llenado en las auditorías de algunos refrescos de clientes.
por lo cual ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Número 1, la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Número 2, la gráfica de la media y R y determinar si está bajo control estadístico. Número 3, se ha tomado una decisión de incrementar el muestreo de las unidades por día 30 días. Elaborar una gráfica con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ahora vamos a resolver los primeros el 1.1 y el punto 2. Para esto vamos a utilizar Minitab, que aquí tenemos abierto ya con las respectivas datos de llenado. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a aquí tenemos nuestra tabla. Aquí tenemos que el día 1 y 5 muestras de referencia, el día 2 y las mismas 5 muestras, así sucesivamente hasta llegar al día 30, y aquí están las onzas que tomamos. Entonces, para hacer este estudio vamos a ir a gráficas, herramientas de calidad, y nos vamos a ir a estadística, herramientas de calidad, gráfica de rayos, gráfica de correos. Aquí tenemos esto. Vamos a llenarlo con las columna individual de onzas, y aquí el tamaño de la muestra como 5, y vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos esta gráfica y vamos a realizar otra gráfica de igual modo. Herramientas de calidad, estadística, herramientas de calidad, gráfica de corridos, y vamos a poner 1 para que se haga cada una de las tablas. Ahora podemos interpretar ambas gráficas y podemos decir que en esta, que es de cada día, tenemos aquí que tenemos un valor P, que es el que nos interesa, para las mezclas, que está ligeramente arriba del punto, ligeramente arriba del 0.5, y un valor para tendencias de P, que está un poquito arriba, si está abajo, para la próxima oscilación, abajo del 0.5. Y aquí en esta otra, que es de los 5 días consecutivos, los valores grises es los 5 días, y los valores azules es la media de cada día. Aquí ahora tenemos que nos dice que está el valor P aproximado para las mezclas está en 0.5 exactamente, y el valor P para las tendencias está un poquito arriba. Así que podemos decir que está arriba y abajo de la media. Podemos decir que esta tenemos evidencia suficiente para decir que el proceso es estable. Eso sería todo en cuanto al problema número 1. Ahora nos pasamos al problema número 2, que nos dice de la gráfica de media y de el valor R. Ahora, para resolver el ejercicio número 2, que es de media y de rango, nos vamos a ir a nuestra archivo en Minitab, y vamos a utilizar el método del asistente. Este método de asistente nos dice, vamos a ir aquí a asistente, vamos a ir a gráficas de control, nos va a aparecer esta tabla, y aquí nos vamos a ir a gráfica XR, y nos vamos a ir los datos, que son las onzas, y los subgrupos de los 5. Los límites de control, no tenemos límites de control, así que vamos a dar a aceptar, y vamos a interpretar, vamos a determinar ya los datos para todos los subgrupos, aceptar.
Y aquí nos dice cómo determinar los límites de control, o sea, cómo estimar los datos, estimar a partir de los datos, son los límites. Si ponemos esto, utilizar valores conocidos, pues podemos también llenarlos como límite central, valor superior e inferior. Pero en este caso vamos a estimarlos a partir de los datos y vamos a dar a aceptar. Y aquí nos marca esta columna. Aquí nos dice que podemos ver cómo está nuestra gráfica. Vamos a pasar un poco y nos da el resumen más detallado de cómo nuestro proceso está, es estadísticamente estable. Dice: la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera del control de la gráfica. Vemos que no hay ningún punto rojo y cómo se encuentra dentro de los límites. Aún así, el problema nos dice que el llenado debe ser de 12 onzas. Aquí vemos que está fuera del rango de 12 onzas y la media está entre 11.90. Nos arroja otra gráfica también, que es otra gráfica XR, y aquí nos va diciendo cómo buscamos patrones de tendencia global, cíclico, que fue los que explicamos hace un momento, y vemos que de igual modo todos se encuentran dentro de la media y ningún punto se encuentra en color rojo y fuera de los límites de control. Y vemos que entonces podemos tener visión suficiente para determinar que nuestro proceso es estadísticamente estable. Ahora vamos a analizar el segundo punto. El segundo punto para que nos dice del ejercicio, que nos dice que se ha tomado una decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica de media de XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ahora vamos a usar una gráfica de media y una desviación estándar. Lo que esta se sugiere cuando hay el muestreo es mayor a 8 unidades. Aquí nos está pidiendo 10. Ahora vamos a utilizar otro método, otra gráfica que tenemos ya abierta aquí. Tenemos que ahora la gráfica del día 1 incrementa a 10 muestras y así sucesivamente. Tenemos que hasta llegar a los 30 días, todas de 10 muestras. Para esto vamos a usar de nuevo el asistente, que nos da una información más detallada. Nos vamos a ir a gráficas de control. Vamos a utilizar la gráfica XS. Nos dice que el tamaño de su grupo mayor que 8. Y vamos a dar aquí en esta gráfica. Y para la columna de datos vamos a poner onzas. Y los subgrupos deben de ser de 10. Igual como determinar los límites de control, se van a utilizar a partir de los datos. Aquí nos da una leyenda que dice: determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deben calcular a partir de un proceso estable. Lo que comentábamos, que el proceso no tiene los límites. Usted debe identificar cuáles grupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Aquí vemos que algunos se encuentran por encima del límite. Vamos a analizar lo que nos dice la tabla. Vamos a dar a aceptar y analizamos aquí las gráficas. Aquí vemos que tenemos un punto fuera por el límite y la media nos da en 11.95 y el límite superior la media nos da 11.88 y el límite superior nos da en 11.95. Tenemos un punto que nos llega hasta 12.02. Entonces en este punto debe haber un problema. En los comentarios el proceso nos dice que está fuera de control. Dice: la media del proceso no pudiera no ser estable. En el subgrupo 1, 3.3% está fuera del control de la gráfica. Tenga en cuenta la posibilidad de ver el 0.7% de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Podemos determinarlo más de este lado y vemos como aquí este punto está inestable y es el punto de la media de 12.23 a la media, que es una media de 11.95. Está muy por fuera del valor superior.
tenemos que aquí es una interpretación que está fuera del control excesivo, y aquí la tarjeta de informe nos dice que la estabilidad hay una alerta, dice que la variación del proceso es estable. La variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera del control de la gráfica y la media. Ahí nos está diciendo que hay la posibilidad de que un grupo esté fuera del proceso. Debe investigar el subgrupo fuera del control si este tiene una causa especial o omitirlo de los cálculos. Podemos decir que este subgrupo es tal vez del día número 8. Del día número 8 hay una razón, hay que investigarla y ver por qué se dio ese dato fuera del proceso. Hasta aquí tenemos el ejemplo del monitoreo de refrescos de 12 onzas. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es medianamente similar. Es el llenado de latas de atún para 140 gramos. Dice que una empresa que envasa atún en lata de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a la diversidad de quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Luego las siguientes gráficas. Gráficas de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Gráficas de medio y rango para determinar si está bajo control estadístico. Y por último, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades por día. Por 30 días elaborar una gráfica de media y de desviación con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ahora vamos a determinarlo abriendo nuestro Minitab. Abrimos Minitab. Aquí tenemos nuestros datos. Tenemos estos datos y tenemos que el día 1 hay hasta 5 muestras. Tenemos 8 muestras. El día 1 8 muestras, día 2 8 muestras, hasta así tener los 30 días, todos con 8 muestras. En este archivo vamos a determinar si el proceso es estable, primeramente con la gráfica de rachas. Para la gráfica de rachas vamos a ir a gráfica, estadística, herramientas de calidad, gráfica de rachas, y vamos a columna individual, peso de atún, y el tamaño de su grupo es de 8. Vamos a aceptar, y aquí vemos que podemos determinar que no hay ningún punto fuera de lo común ni fuera de los límites. Tenemos un valor aproximado de P en las mezclas, que es un poco elevado, y un valor de P en oscilación, que también es un poco elevado, pero está un poco dentro del proceso, es estable. Vamos a determinarlo con otra gráfica que nos va a dar información más detallada. Vamos a irnos a asistente, vamos a ir a asistente, vamos a ir a gráficas de control y vamos a utilizar la gráfica de control XR de media y rango, y vamos a utilizar la columna de peso atún y los tamaños de grupos de 8 y determinar si estimar a partir de los datos. Vamos a dar a aceptar. Aquí vamos a interpretar el resumen de las gráficas que nos dice. Nos marca que el proceso el proceso de la media es estable, no hay ningún subgrupo fuera de control. Vemos que los límites inferior y superior es estable, y en esta gráfica nos dice también lo mismo, ¿no? Que el proceso está dentro de los límites y tenemos evidencia suficiente para decir que el proceso es estadísticamente estable. Ahora vamos a interpretar el punto número 3, que nos dice: punto número 3, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades por día y lo veo en una gráfica de media y desviación
con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si un control está bajo control estadístico. Entonces vamos a utilizar un nuevo archivo con el día hasta las 15 muestras. Vamos a utilizar la ayuda del asistente, gráficas de control y gráficas de control de XS. Para determinarlo vamos a la columna de peso tool, y el tamaño de la muestra de los subgrupos es de 15, y a partir de los datos aquí nos dice que igual hay un subgrupo por encima del límite. Vamos a aceptar. Aquí nos dice la gráfica. El resumen de la gráfica nos marca que aquí efectivamente hay un punto fuera del límite, fuera del límite superior, aunque es ligero, pero está fuera del límite. Nos dice que la medida del proceso es estable, pero aquí nos significa en la desviación estándar que hay algo fuera de, hay un punto rojo en el subgrupo número 8 con una desviación estándar de 0.38. Vamos a ver qué nos dice el informe de estabilidad. En este informe nos está diciendo que en el subgrupo 8 hay en la prueba 1 hay fuera de los límites de control, y aquí nos está marcando este punto fuera de los límites. La tarjeta de informe dice que la medida del proceso de variación puede ser no estable, aunque el subgrupo fuera del control de la gráfica XR. Hay un subgrupo fuera de control en la gráfica S, o sea que nos dice que en la gráfica R no hay subgrupo fuera de control, pero en la gráfica S de desviación sí lo hay. Esto puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica X, lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad de la media del proceso. Un 3.3% subgrupo está fuera de control de la gráfica. Hay que ver la posibilidad de que sea 0.3 de los subgrupos fuera de control. Incluso cuando el proceso sea estable, debería investigar el subgrupo fuera de control y ver si tiene alguna causa especial, o omitirlo de los cálculos. Hasta aquí va a ser el problema número 3. Vemos que el proceso es estable, aunque en el informe de la gráfica XS hay un punto fuera de control. Hay que investigar y ver si hay una causa especial. Nos pasamos al siguiente tema, que es el de gráficas de control para atributos. En el tema de gráficas de control para atributos, tenemos un concepto clave, que en esta sección se presenta un método para construir una gráfica de control con la finalidad de monitorear la proporción P de algún atributo y así saber si el servicio o artículo manufacturado está defectuoso o es discordante. Bueno, un bien o servicio es discordante si no cumple con ciertas especificaciones o requisitos. En ocasiones los bienes discordantes se desechan, se reparan o se denominan de segunda y se venden a precios más bajos. La gráfica de control P o gráfica P es una de las proporciones de algunos atributos. Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos se dibujan en la secuencia de función del paso del tiempo, incluye una línea central. El límite de control inferior LSI y un límite de control LSC. El objetivo es construir una gráfica de control para P o una gráfica de control P que pueda utilizarse con la finalidad de determinar si la proporción de algún atributo, por ejemplo el carácter defectuoso de los productos de datos de procesos, está bajo control estadístico. Estos son los criterios para determinar si un proceso de control es estadístico. Son los mismos que ya habíamos mencionado en la parte anterior, de que si hay un patrón o una tendencia de ciclo que evidentemente no es aleatorio, el punto está fuera de la región de los límites, la racha de 8, que si existen 6 puntos consecutivos, hay 14 puntos consecutivos alternamente arriba y abajo, 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites, y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están en la versión estándar de la línea central. Ahora vamos a ver los ejemplos para estas gráficas de ejemplo de desfibriladores defectuosos.
Vamos a analizar lo que nos dice el problema, que dice que el ejemplo de desfibriladores efectuosos dice Giant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos. Están demandando a la compañía, según US Today. Giant no notificó a los médicos que cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PIMS 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte sin poder supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos e implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a irnos a Minitab, que aquí tenemos ya nuestro lote de 10.000 y los defectuosos. El tamaño de 1 y son 20 lotes los que vamos a analizar y los defectos, ¿no? Vamos a ir a el asistente directamente, vamos a ir a gráficas de control y nos marca que la gráfica de control hay una gráfica P y una gráfica U que estamos tomando, no estamos tomando por unidad, estamos tomando por lotes, así que vamos a ir a este y en el número vamos al tamaño del lote y en los subgrupos vamos a poner, aquí no vamos a poner esto, vamos a poner columna del número de defectuosos, vamos a poner defectos y ¿cómo se definen los subgrupos? Vamos a definirlo por columna de tamaños, que esta va a ser el tamaño del lote. Y para determinarlo se estiman a partir de los datos. Aquí nos marca que hay estos elementos de defectos. Entonces ya nos está advirtiendo que hay un proceso que no se ve estable. Vamos a aceptar y vamos a darle lectura. Efectivamente aquí nos marca que el proceso no es estable. Vamos a ver qué nos dice este informe de resumen. Tenemos estos puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el punto 9 está fuera. Entonces podemos utilizar que este criterio de la regla 8, que existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. El proceso es un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.% de que haya un punto por encima del central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea. En este caso tenemos este proceso, tenemos este criterio para decir que el proceso no es estable debido a que hay 8 puntos por encima y el 9 lo está marcando en rojo en el subgrupo 9 y aquí también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 3 puntos más consecutivos, así que ahí nos dice que la proporción de los elementos defectuosos puede ser no estable. 4 subgrupos, el 20% está fuera del control. Tengan en cuenta que la posibilidad de ver el 0.7 de los subgrupos está fuera del control, aunque el proceso sea estable. Vamos a ver qué nos dice. Igual nos dice esta, podemos tomar en cuenta que el patrón es un proceso fuera de control. Y la tarjeta de informe dice que la proporción de elementos defectuosos no puede ser estable. Dice ya sea que debe investigar que los grupos fuera de control o omitirlos. Podemos entonces concluir que tenemos evidencia suficiente para decir que el proceso no es estable. Pasando al siguiente ejercicio, el ejercicio de desfibriladores defectuosos, considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se enlista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál es el criterio. No está bajo control estadístico. Aquí tenemos los datos y tenemos como los lotes de 10.000 y los lotes son 20 lotes y el número de defectos. Vamos a utilizar igualmente nuestro asistente, gráficas de control y la gráfica B para tomar en cuenta los lotes, los defectos, como el número de elementos defectuosos, vamos a poner defectos. Y columna de subgrupos vamos a poner el tamaño del lote y determinar estimar a partir de los datos. Vamos a dar a aceptar y aquí tenemos el informe de resumen. Nos marca que el proceso está estable ya que los límites
todos los puntos se encuentran dentro de los límites de la media, alrededor de la media, y el proceso, la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Ahora el informe de estabilidad nos marca lo mismo, que ningún proceso está fuera de control, así que tenemos evidencia suficiente para decir que el proceso es estadísticamente estable. Pasando al siguiente punto, es el nuevo proyecto de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Vamos a aplicar el nuevo proyecto de herramientas estadísticas al campo laboral. El nuevo proyecto, una vez terminado el contenido de esta tarea, creará una presentación llamada Estadísticas aplicadas al campo laboral, el cual desarrollará los conocimientos obtenidos aplicados en solución de problemas y proyectos laborales. En esta ocasión voy a mostrar una gráfica de control para el número de efectos de cada trabajo para la máquina de impresión offset. En este caso el color de mancha es el rojo, ya que de aquí se puede desprender que sea considerado un proceso estable o no. Tomando en cuenta un lote de 1500 hojas impresas, utilizando esta gráfica se obtendrá un mayor número de control en los defectos y a la magnitud del problema. En este proceso de impresión está directamente ligado a la densidad de color y puede variar según el tipo de papel. En base a eso, proponer cuáles pueden ser las causas del problema que ocasionó debido a que este fuera y en caso del problema existe una gran cantidad de densidad de manchas. Utilizando Minitab vamos a usar la gráfica en control P para darnos un resultado. Vamos a ir a Minitab, que ya tengo aquí lista mis datos, los lotes y el tamaño de la muestra 150, que son los números de defectos. Vamos a ir a asistente, gráficas de control y gráfica P para darnos cuenta del lote. Vamos aquí a defectos y igual el tamaño del lote y estimar a partir de los datos cómo determinar los límites de control. Vamos a aceptar. De aquí vemos que podemos interpretar que el proceso en el informe de resumen nos dice que es el proceso estable. Si según la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Si vemos que está dentro de los límites superior e inferior, vamos a ver qué nos dice el informe de estabilidad. Nos marca que todo está dentro de los límites. Tenemos 4 arriba, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 y 3 abajo. No hay ningún patrón de tendencia que nos indique que el proceso está estable y nos dice que la porción de los elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control y tenemos evidencia suficiente para decir que el proceso de la máquina está dentro de estadísticamente estable. Hasta aquí concluye mi presentación. Muchas gracias.